dilema moral y un acercamiento a la esquizofrenia. Se ha estigmatizado a las personas que acuden a ciertos tipos de tratamientos médicos. Actualmente la tendencia ha cambiado un poco, como si fuera un tema de estatus social. En una versión de las películas de Batman, el Acertijo es un criminal esquizofrénico, que está demente en extremo y termina internado en una institución para casos difíciles con máxima seguridad. La realidad es bastante diferente a lo que muestran las películas. Los esquizofrénicos no son en todas las ocasiones casos perdidos con demencia que necesiten un sanatorio para privarlos de libertad, cosa de que no hagan daño a la sociedad o a sí mismos. Tienen otro modo de pensar, de sentir y percibir la realidad. Lo que sucede es que la clasificación que se hace de la enfermedad los deja en un estado tipificado, con la etiqueta oficial, marginados. Este ensayo no es un tratado con pretensiones académicas, es un punto de vista, un acercamiento a la esquizofrenia, su contexto y a una redefinición en términos simples de lo que es esta enfermedad, sin pretender hablar de un caso tan complejo como si pudiera permitirse abordarlo en términos absolutos. Es solo un acercamiento y no se puede ir más allá debido a que aún no hay consenso, no por unanimidad al menos. Hay tratamientos médicos para esta enfermedad, no todos los casos son similares, los esquizofrénicos no actúan todos de la misma manera. En una ocasión hubo un tipo que atacaba a las mujeres tocando cierta zona de su cuerpo, y cuando iban a denunciarlo a un carabinero les contestaba que no podían hacer nada porque era esquizofrénico. Lo lamentable es que se tiende a generalizar a partir de casos como este, no todos los esquizofrénicos son así. Se hablará de algunos puntos acerca de esta realidad, que es algo triste, aunque le sugiero no preocuparse por ello. Esos otros esquizofrénicos de los que se hace mención no necesitan que usted se ponga triste por ellos. Abordaremos algunos temas solamente de los muchos que componen el perfil del esquizofrénico. Se trata de un acercamiento. Para llegar más allá que esto habrá que realizar una labor de campo, conocer algunos casos. Por ejemplo, si así lo desea, puede que no sea de su interés, o tal vez leer libros técnicos en relación al tema. Este acercamiento no será inútil o tiempo perdido. Se plantea una tesis y una redefinición. Además, se tratará de responder algunas de las preguntas que surgen. La invitación es a leer el ensayo, sacar conclusiones y formarse una opinión acerca de este mundo. Cualquier punto de vista que surja de su parte es válido. En Dilema Moral abordaremos desde un punto de vista más o menos filosófico un tema que estaba más bien dentro del plano religioso. Si bien la religión tiene la moral como elemento educativo, no es precisamente el único lugar donde se halla. No veremos desde un punto de vista religioso el tópico, sino desde una perspectiva más bien filosófico-psicológica. Cada persona es un filósofo distinto, y todas las corrientes filosóficas ofrecen distintos resultados. ¿De qué sirve la moral? Es un dilema. La esquizofrenia, definición, mitos y verdades. La esquizofrenia en términos muy simples es la pérdida del contacto con la realidad. Las psicosis son por definición esta pérdida de contacto con la realidad. Simplificamos el esquema por razones prácticas. A partir de esta definición surgen muchas preguntas. ¿Por qué se pierde el contacto con la realidad? Por ejemplo, el problema no es tan simple como parece. No se puede hacer un contacto con la realidad como por arte de magia. Si usted le explicara su versión de la realidad a una persona con esta enfermedad, no lo ayudaría, ni lo haría regresar a ella. La realidad se comienza a deformar por causas muy profundas. Por lo general, esta enfermedad se manifiesta en la adolescencia y se le tiende a llamar demencia precoz. Lo único que se aprecia a primera vista son los síntomas, que se tienden a generalizar. Esta enfermedad no es similar a los diagnósticos más simples. Las enfermedades comunes y corrientes se tratan con antibióticos, cirugías u otros medios. La esquizofrenia es mucho más compleja que ese tipo de enfermedades corrientes y puede tomar años para un paciente llegar a tener una vida normal a medias, ya que la vida que se lleva nunca llega a ser completamente normal. Siempre es una vida medianamente normal. Además está el problema de la percepción social que se tiene con respecto a estas personas, lo que hace su vida más complicada. La realidad se deforma. En algún momento, lo que era una vida normal comienza una mutación y el trastorno por lo general se va complicando a medida que avanza el tiempo, con algunos periodos en que se logra una mayor estabilización que dura un lapso de tiempo, lo que en medicina se llama remisión espontánea, para volver de nuevo a este mundo personal y subjetivo del que estamos hablando. Estas personas no se victimizan, y bueno, como en todo hay excepciones a la regla, claro que por lo general no necesitan que la sociedad se compadezca de ellas, no necesitan limosnas sociales de ninguna clase. Una cosa es que deformen la realidad y otra es que no tengan orgullo o dignidad. No todos los casos se tratan de personas peligrosas. Tal vez no son santos a los que se les pueda ir a prender velitas, y tratarlos de peligrosos es sacarlos del contexto real de su tipología. No siempre al menos,
Son personas peligrosas de las cuales hay que alejarse tan pronto como se pueda, y no irán a golpear la puerta de su casa por limosnas de compañía, cariño u otra cosa. Prefieren la sinceridad. A veces cometen el error de pensar que pueden hacer amistades ocupando un método erróneo, y cuando se dan cuenta de ello eligen la soledad. En términos generales no son ni un peligro ni una amenaza como se comenta en general. Hay que tomar en cuenta que la información que se maneja acerca de estos casos no siempre es la mejor. A veces aparecen en los diarios por crímenes, cosa que no siempre es verdad. Hay delincuentes que piden certificados médicos y les proveen uno por esquizofrenia. Si desea conocer el mundo de algunos de ellos, fórmese una opinión a partir de una experiencia personal y no de información de tercera clase. No se puede generalizar a partir de casos puntuales. Y cuidado, no se puede generalizar a partir de un solo caso a todo un universo de gente que padece esta enfermedad. Zona de diagnóstico. Las enfermedades en relación a la psiquiatría son más comunes de lo que parecen. Sucede que la gente que acude a terapia lo hace cuando los síntomas son visibles. Es como cuando usted acude al servicio técnico para que reparen su televisor. Usted lo lleva cuando no prende o tiene un problema declarado. Antes de eso su televisor ya estaba comenzando a fallar. No hay problema en esto. Estamos inmersos en un mundo tan cambiante, tan complejo, que tener algún diagnóstico de alguna patología aunque sea leve es completamente comprensible. Lo más común son las patologías asociadas al trabajo. Usted gasta en farmacia una cantidad no despreciable de dinero por presiones asociadas al trabajo. Las preocupaciones que se tienen en el campo laboral se hacen sentir en el sistema nervioso. El estrés es parte de la vida. Primero conseguir un trabajo, después de eso mantenerlo. ¿Qué pasa si lo despiden? Además de las presiones sociales a las que está expuesto, ya sea de estatus. Y no hablo solo de dinero. Las anoréxicas quieren mantener un peso para sentir que son lindas. A pesar de que estén por debajo de su peso normal y su contextura sea más gruesa de lo normal, que es la razón para bajar de peso, además de muchas otras razones. La sociedad en que vivimos plantea tantos problemas a resolver que no es para sorprenderse tener algún tipo de patología declarada o en potencia. Hay quienes se simplifican un poco más los problemas y gozan de buena salud. Aquí hay que decir que no es mejor ni lo uno ni lo otro. En una sociedad pluralista nadie sobra. Y tener o no tener una patología no es para sorprenderse, desalentarse o discriminar a nadie. Más que hablar de patologías se debiera hablar de rasgos. No hay quien carezca de potencial y al fin y al cabo no todos podríamos dedicarnos a la misma actividad. La vida no funciona así, ya sea que tenga una enfermedad declarada o no, o que desconozca que la tiene. En vez de defectos o patologías hablemos de rasgos. La normalidad. Aún no se llega a una definición concreta de lo que significa la normalidad. No hay un consenso universal acerca de lo que es normal. Lo que sí hay es un mínimo común denominador acerca de lo que se considera normal. Se sabe que es normal tener un grupo de gente con la cual compartir, aunque si usted no lo tiene no implica que sea normal, además de tener un trabajo y gastar el tiempo en actividades que quedan a gusto de cada uno, y desde aquí más o menos comienzan a gestarse las diferencias que cada vez son más marcadas. La normalidad como concepto es una referencia, no un valor absoluto. Si comparamos a dos personas consideradas normales van a mostrar diferencias entre una y otra. La normalidad es un patrón que sirve para medir, así como una regla que mide los centímetros de largo de un objeto con el fin de establecer el largo y en este caso la diferencia entre uno y otro. La normalidad absoluta no existe, ya que representaría un molde al cual todos nos debiéramos adaptar, lo que sería ridículo y poco respetuoso con la naturaleza. La diversidad es una cualidad que hay presente en la naturaleza. No solo existen flores, también hay árboles, cactus y la amplia gama de seres que la naturaleza creó y conviven en armonía. A propósito de armonía, hay que tratar de conservarla. Lo normal en la naturaleza es la armonía. Un buen uso del concepto de normalidad sería la armonía, que fuera absolutamente deseable y una meta digna de alcanzar, que fuera parte de todos los paradigmas por venir. Se ha planteado erróneamente el concepto de respeto, de hacerse valer a cambio de una serie de altercados entre unos y otros. Lo normal es que existan diferencias y a pesar de ellas se conviva en armonía. Los fenómenos que han roto la armonía para reemplazarla por otros conceptos encajan en la política o tal vez en otros lugares. La normalidad como valor absoluto no existe, y en lugar de defectos se debiera hablar de rasgos. En términos generales se ha definido la normalidad como una habilidad para adaptarse al medio ambiente y salir victorioso en la lucha por la supervivencia. La realidad. La realidad en los términos más simples es todo aquello que existe, que ha tomado forma y está presente en las vidas de todos nosotros. Puede tratarse de cosas materiales o inmateriales. En una frase, todo aquello que existe y forma el universo de posibilidades disponibles. Si usted busca una religión tiene opciones, si busca un trabajo también,
o si busca pareja o lo que sea. La realidad tiene una historia. Han sucedido desde los hechos más criminales hasta los más heroicos y han tenido lugar una cantidad de eventos que ha sido el aprendizaje de los humanos tomados como una sola raza. Siendo esto tan obvio, surge la pregunta de por qué algunas personas deforman la realidad y viven en otro mundo alejado de ella. Parece trivial. Los componentes de la realidad parecen tan obvios, tan sencillos, tan naturales que la explicación de la pérdida del contacto con la realidad hace parecer a quienes la sufren como seres subnormales. El siguiente poema es ilustrativo. ¿Qué existe en este mundo tan vasto? ¿Qué tiene lugar dentro de este imperio? ¿Dónde están los sueños de los pobladores? ¿En qué lugar se han dormido sus anhelos? No hablo de la ciudad de los muertos vivientes, tampoco de empresas imposibles, ni de utopías o de aromas sin sentido. Se desvaneció como una sombra la ilusión. El vino se convirtió en veneno, las risas en llanto, y las lágrimas en roca. ¿Qué existe en este mundo tan vasto? Veo construcciones que conviven al lado del mar, mas el mar es solo agua. Veo matices y estos son solo un adorno. ¿Es esto la realidad? ¿Es solo arena, agua, un abanico de movimiento y nada más? ¿Qué es un esquizofrénico? Aproximación. A pesar de que no todos los casos son iguales, el siguiente poema puede ilustrar algunos rasgos comunes. No es representativo de todo el universo, la finalidad es una aproximación. No se trata de una descripción cabal. No quiero invitarte a mi mundo. Prefiero observarte y ser tu amigo desde la distancia. Tú no lo sabrás, y será aún así una amistad, secreta amistad. No quiero servirte una copa de vino. La tristeza es mi compañera y algunas veces la melancolía me visita. No te puedo invitar a mi mundo porque no me perdonaría abrir tus ojos. Si los abres ya no se pueden cerrar. Es como una maldición que no se puede compartir. A veces la alegría aparece de visita y luego se va repentinamente. Te puedo comentar algunas cosas. No hagas preguntas y solo escucha. La luna ilumina el mar por las noches y esto es bello. La naturaleza es un milagro. Somos dioses en este mundo. Hace mucho tiempo atrás se alzaron las banderas. Se tiñeron de tonos rojizos y pólvora. El barco perdió el rumbo. Se transformó en Dios el dinero, que es un medio, no un fin. Me niego a ser parte de esto. Tendré mi propio mundo aunque no lo pueda compartir. Aunque sea un Dios solitario. Construiré un palacio y será mi refugio, en contra de la tormenta y de las tempestades. No hablo de un refugio en realidad. ¿Dónde habitaré con la soledad de compañera? Compartiendo el vino con la melancolía estaré en mi castillo. Esto no será eterno. No, no puede ser eterno. Cuando salga la luz del sol, seré como todos los demás. Tendré un hogar y me dedicaré a trabajar en los campos, como lo hace todo el mundo. Me mentiré a mí mismo y seré uno más en este mundo, desolado y triste, pero ya no importará. Me vendaré los ojos y me llamarán por mi nombre. Ya no se alejarán de mí, ni me tendrán miedo. La maldición habrá llegado a su fin, y mis visitas serán de carne. Despediré a la tristeza y la melancolía, para recibir mis a esta respetable gente. Hay seres semejantes a mí, son dioses también y cada dios crea mundos y seres a su antojo, imagen y semejanza. Visítenlos y descubran por sí mismos, que han construido y qué lejanas tierras habitan. Objetividad y subjetividad. La objetividad en términos simples es lo que hay, lo que se aprecia, lo obvio y lo no tan obvio, pero que debiera ser percibido por todo el mundo de la misma forma. A lo largo del tiempo se ha tratado de llegar a modelos que se basan en la objetividad, desde filosofía y otros tantos temas que han tratado de explicar una serie de realidades en las cuales participamos todos los seres humanos con el fin de lograr un consenso. Esto es, que todos podamos llegar a ser objetivos frente a la amplia gama de temas que se han planteado a lo largo de la historia. La subjetividad es la interpretación personal que uno hace de las cosas. Si tratáramos de medir la objetividad de todos los habitantes del planeta, nos daríamos cuenta que nadie ve el mismo río y que la realidad está interpretada por cada uno por un lado por puntos comunes y por otros que son diferentes desde similitudes hasta enfoques totalmente contrapuestos, como lo que sucede con bandos antagónicos. La mayor objetividad que se puede lograr en un primer intento de ser objetivos es que la realidad es lo que hay. Existe el Estado que es el encargado de administrar los asuntos de interés político, instituciones de salud, instituciones que son a las que nos podemos adherir y participar en forma activa o pasiva, un mundo educativo, que en este caso es el encargado de transmitir la objetividad en el mayor grado posible. La enseñanza no logra plenamente esta transmisión que es la herencia de la experiencia acumulada de la humanidad y por último la realidad de los mercados, la naturaleza, etc. En una frase, la maquinaria en que se mueve el mundo y las creaciones que participan dentro de esta maquinaria. Con cierto entrenamiento se puede lograr un poco más de objetividad, aunque ésta no llegará a ser absoluta, sino parcial.
La discusión acerca de este tema queda en manos de los filósofos y otros estudiosos. Pareciera que en el mundo de la esquizofrenia la objetividad desaparece casi totalmente, por lo que llevar una vida normal parece imposible. Cada persona es un filósofo distinto. Si entrevista a 10 personas acerca de un tema cualquiera, cada una de ellas le entregará su versión personal de los hechos. Y en esto no hay nada malo. La biodiversidad y el pluralismo es lo natural en un mundo que avanza y ofrece posibilidades ilimitadas y en que los paradigmas evolucionan. El ser humano es así. No se puede decir que esto es por naturaleza. Definir la palabra naturaleza puede ser osado, requeriría un análisis en mayor profundidad. La esquizofrenia podría considerarse como una subjetividad extrema, ya que a pesar de las diferencias entre unos y otros hay consenso y puntos en común en la mayoría de los grupos. Esta subjetividad del esquizofrénico es notoria, basta conversar con alguno para notarlo. El estigma de seres anormales debiera revisarse un poco más en detalle. No son deficientes mentales. Hay que ver desde otra perspectiva este otro mundo. Decir que son deficientes mentales sería acotar un complejo problema en un práctico y cómodo concepto dentro de un contexto en que no hay unanimidad total. En los casos extremos existen soluciones para tratar cualquier falencia que se pudiera presentar. Si en la realidad funciona o no es otro asunto. Pensar en demencia es evaluar desde el ángulo equivocado una enfermedad de la cual se sabía muy poco y que no ha sido estudiada a fondo y en que aún no se llega a un consenso general ni una terapia o tratamiento que pueda mejorar las expectativas de estos casos. Aun si el avance logrado hasta el día de hoy tuviera las respuestas, no está dicha la última palabra. Por lo general se sabe que una enfermedad común y corriente se puede corregir con medicamentos o cirugía. La esquizofrenia tiene una complejidad mayor, muchísimo mayor como para pretender curarla en unas pocas sesiones de una manera tradicional. Si sumamos la discriminación que sufren estas personas, nos daremos cuenta que no tienen razón alguna para tratar de entender un mundo del que posiblemente no se sienten parte, ya que la sociedad los estigmatiza. Entender qué, comprender qué, esforzarse por entender a quién, sería como plantear que son seres subnormales, que tienen que asumir que son diferentes y adaptarse a un patrón común, el patrón general, y tomar conciencia de que no son un aporte sino un problema y deben asumir su lugar y callar sin plantear objeciones, conformándose con una vida pobre en cuanto a contacto con personas, desarrollo en todas las áreas y aceptar una vida con todas las limitaciones que la sociedad le impone. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.